Bienvenido nuevamente a la lección de Escuela Sabática. Este trimestre vamos a estar hablando sobre Efesios. ¿Qué es acerca de los Efesios? ¿En qué consiste justamente los viajes que hizo Pablo? ¿Qué circunstancias? ¿Con qué pruebas? Todo eso lo vamos a desarrollar en este espacio de resumen de la lección de Escuela Sabática. Así que prepárate para poder escuchar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este momento. Permite que tu palabra pueda ser eficaz y ayuda para cada uno de nosotros y esta hermosa lección para poder ayudar a muchos maestros y puedan enseñar a cada uno de sus grupos pequeños y asimismo pueda la iglesia nutrirse, Señor, de este hermoso mensaje de este nuevo trimestre. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, queridas personas, nuevamente las disculpas correspondientes por lo que nos hemos ausentado, pero ahora sí ya estamos nuevamente de retorno. El repaso de la lección de Escuela Sabática. Y vamos a empezar. ¿Qué es acerca de Éfeso? Éfeso justamente es no solamente historia, como muchos de las personas a veces conocen. Éfeso es justamente que está ubicado a la costa del oeste de Turquía. Y está entre unas 7 millas, aproximadamente 11 kilómetros. ¿Sí? Aproximadamente 11 kilómetros, y es una antigua ciudad que está ubicada sobre las laderas de las colinas de Coresto y Prión, ¿sí? Coresto y Prión. Y se le conoce más que nada por el templo de la diosa Artemisa, o sea, Diana para los romanos. Fíjate qué histórico también de lo que pasó Pablo por esas tierras y también dio a aquella adoración que fue a Éfeso en la diosa Diana, los pobladores así mismo. Pobladores aproximadamente, si nosotros lo observamos, lo vemos de esa perspectiva, Éfeso, más que nada, se desarrolló para poder reemplazar a Mileto. Su rival justamente fue en el sur y que había llenado de lino. El reino de Pérgamo se desarrolló al puerto de Roma e hizo de Éfeso el asiento de su procónsul y en monedas de Éfeso que aparece como el lugar de desembarco. Y hablando acerca de la devoción de Artemisa la Grande y su templo, también estos fueron un reemplazo a la declinación de la importancia, ojo, de la importancia naval del hijo del último rey de Atenas. Y Éfeso ya tenía un santuario en la antigua diosa Anatolia, que los griegos rebautizaron como Artemisa. La diosa de la fertilidad se mantuvo viva. Con los años, este templo dice, se convirtió en una de las maravillas de la antigüedad. O sea, 4 veces, o sea, en los años se convirtió en una de las maravillas de la antigüedad. Es como las maravillas del mundo, ¿no? Que dentro de Perú, que es Machu Picchu, o entre otros también alrededor del mundo, pero en aquella época eso marcaba. Y en el momento que tuvo ello, hoy día esas ruinas se han encontrado en un pantano al noroeste de la antigua ciudad. Y Pablo entonces estaba atacando una importante fortaleza del paganismo. Ahora, date cuenta que las circunstancias de Pablo, entonces, ¿había ventajas o desventajas? Pregúntense ustedes, ¿no? De los cuales esta lección nos está dando un término, ¿no? Esto nos está trasladando al segundo viaje misionero de él. Y en ese viaje se encuentra con muchas cosas que se va encaminando esta lección. Pablo regresa a Éfeso en su viaje, ¿no? Primeramente, ¿no? Va en su segundo viaje misionero que está registrado en Hechos 18 al 21. También vemos el tercer viaje también, registrado en Hechos 19, 1 al 2, y queda allá por 3 años, en Hechos 20, 31. El apóstol dedica su tiempo sustancial a Éfeso y la intención de dar el fundamento sólido
del cristianismo. Entonces, vemos que como seres humanos, como personas que dependemos de un Dios todopoderoso, tenemos que deshacer brechas. Y para Pablo no fue inutilidad, fue un muro, fue alguien fuerte en la fe, fue quien se mezcló como Jesús con las personas, pero Pablo, justamente decidido en su iniciativa, justamente para exhortar, para votar a esas personas que realmente estaban confundiendo al pueblo. Ahora, vemos que también esto no solamente está por las artes asémicas o por entre brujos, hechicería, magia, encanto. Pablo con este tipo de personas, ¿no? Según Hechos 19 y 17. Entonces, vemos estas circunstancias que también Pablo se tenía que preparar más. Pablo, si tú ves desde al fondo, desde su hecho histórico, desde su vida, fue como ese estudiante de Gamaliel, y Gamaliel no era cualquiera. Y él también se preparó para poder derribar esos muros, esos hechos. Y como cristianos muchas veces tenemos la desesperanza que vayan los misioneros, que vayan los pastores, que vayan los que tienen tiempo. Yo me siento y escucho la lección, me escucho el repaso de la lección, ¿no? Pero muy poco hemos hecho de poder ir y no, el famoso no tengo tiempo, no tengo esa carisma, ese talento como otras personas, a veces es nuestra excusa. Pero fíjate lo que dice el espíritu de profecía, ¿no? El espíritu de profecía dice que cuando Pablo entró en contacto directo con esos habitantes idólatras, o sea, estaban separados del pueblo de Dios, que estaban por otro rumbo, el poder de Dios se mostró sorprendentemente a través de él, sorprendentemente. Imagínate, ¿no? Si tú tuvieses esa disposición de dar, de predicar, de decir, bueno, aquí estoy, aquí vamos a tocar, pero muchas veces no, no va a escuchar, no nos va a hacer caso, ya nos vamos, no, esta gente no, se va a perder, se va a ir al infierno. No, no podemos decir eso. Fíjate lo que más dice el Espíritu de Profecía. El Señor concedió a sus siervos este poder especial según lo requeriría el progreso de su causa o el honor de su nombre. Como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol ahora tenía que mantener la verdad contra las mentiras prodigiosas de los magos. Eso va avanzando nuestra iglesia. Por eso el temor está aquí grabado, más queda en la conciencia de cada uno, el de poder abrir tu Biblia, el de poder abrir la palabra de Dios contra aquellas personas que realmente se han alejado, que a veces es difícil de decirles las palabras de nuestro Señor. El testimonio de Pablo en Éfeso era de una grande ciudad y sofisticada, como hemos podido ver en esta primera parte. Ahora, Pablo estaba ganando el apoyo financiero en el templo, en Hechos 19:27, y Demetrio, el platero, el Azuso, rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada que se fue engrosando, y a medida que avanzaba esto, con la capacidad de 25.000 personas, y continuaba con la conmoción de horas a gritos, ¿no? Grandes Diana de los dioses de Efesios. Pero después, secretamente, por la municipalidad, o sea, dispersó la multitud y Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Puede ser ese movimiento cuando hay personas influyentes y a veces interfieren cuando uno está predicando la palabra de Dios. Y aquí como anciano, como líder de iglesia, tú también puedes contar cuántas veces cuando tú has querido predicar ha habido, o sea, se ha interpuesto muchas veces el enemigo.
Y conozco líderes que se han desanimado en el camino, que no han podido o a veces hasta les han apagado la luz en plena campaña. Por eso, este enriquecimiento de escuela sabática, esta parte de Éfeso nos hace recordar que Pablo no se echó para atrás, avanzó. Si vemos los sucesos de la historia, vemos a un Pablo lleno del poder del Espíritu Santo. Al inicio, en Éfeso. Su ministerio, 3 años consecutivos. Redacta Primera de Corintios y al final su estadía allí, que Primera de Corintios 16, 5 al 9. En el año 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma. Y el Espíritu Profecía nos dice, Pablo, además de trabajar públicamente, iba de casa en casa predicando del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Se reunió con los hombres en sus casas y les rogó con lágrimas, declarándoles todo el consejo. ¿Te das cuenta? No vemos a uno como a veces, oye, Cristo viene pronto, arrepiéntete, pecador, eres un impostor. No, nada, eso a veces hasta en las películas pasa, pero no, fíjate, hasta iba en casa, él mismo rogaba, se ponía a Cristo, como Dios los había libertado. Entonces ese es el mensaje, transmitirlo tranquilamente, no de una manera exagerada, no de una manera copiosa, y discúlpenme que me ponga así, muchas veces, a veces esos líderes se han copiado hasta el del mismo Bullón, sus palabras, su forma de ser, su frase, y no son auténticos y ellos mismos sí se cuando lo único que debemos imitar es a nuestro Señor Jesucristo. Discúlpenme que los diga así, pero nosotros debemos ser auténticos. Jesús entró en contacto personal con las personas, con los hombres, y se mantuvo distante, no, sino que ellos buscaban esa ayuda y Él les daba. Debemos acercarnos con ese corazón contrito, con ese corazón que pueda exhortarlos, despertarlos y fortalecer a esas personas débiles. ¿Cuánto más se necesita el día? ¿Cuánto más podemos hacer esa obra magnífica de poder hacer? Ahora, si tú te das cuenta, en Efesios, vamos, como dice, desde un inicio, la introducción, o sea, el primer capítulo es el inicio, la introducción, la oración hacia los creyentes, recibiendo la sabiduría de Cristo. También justamente hablando de los muertos espiritualmente. Fíjate, ¿no? Porque nosotros podemos estar en la iglesia, pero también hay muertos espirituales. A ellos también les habla ya en el capítulo 2, del 1 al 10. Cristo crea la iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Efesios 2, 11 al 22. Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Efesios 3, 1 al 3. Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo. Y fíjate qué tremendo líder. Discúlpenme que lo diga nuevamente, pero a veces hay líderes que a veces no reflejan el carácter de Dios, a veces reflejan el carácter de Satanás. Y espantan hermandad y espantan incluso a los nuevos. Pero fíjate acá lo que dice. Entonces, anden en vida nueva y fomenten la unidad de Efesios, capítulo 4, 17 al 32. Anden en amor y en luz y en sabiduría, Efesios 5, 1 al 20. Practiquen una vida moldeada en Cristo en el hogar cristiano, Efesios 5, 21, 6 al 9. Manténganse unidos como iglesia, como ejército de Dios, Efesios 6, 10 al 20. Y el saludo final, Efesios 6, 21 al 24. El apóstol Pablo continúa para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que seáis llenos de toda plenitud de Cristo. Mientras esa plenitud divina se ha puesto en nuestro alcance, con la facilidad que nos satisfacemos, no hemos acostumbrado a pensar hasta tener un conocimiento de la verdad, sino un poder santifica.
Fíjate qué hermoso es este estudio de la lección de escuelas. ¿Cómo empieza y cómo termina Pablo en su carta, no? Ya lo hemos estado viendo, examinando, y vemos un amor profundo, así como Jesús amó bastante a sus discípulos. Pablo promueve una identificación por el nombre y etiqueta como prisionero de Cristo, por amor a usted. O sea, él mismo no se hace, no, yo soy prisionero, yo soy así. Introducción justamente al trabajo de su apostolado. Y él demuestra automáticamente cómo su defensa es solamente el amor de nuestro Señor. En ese sentido, Pablo hace una mención cuando está por el efecto que tendrá en el encarcelamiento por los creyentes. Y Efesios aparece compartir con el mismo, ¿no? Pablo escribe desde la prisión. Queridos amigos, y esto, a veces escuchamos los comentarios, te dicen, miren, yo he tenido un tío que pasó esto. Tenía mucho remordimiento, pero cuando escribía, y cada vez que escribía se gozaba de alegrarse en estar en contacto con su familia, incluso con amigos, porque también me decía, mándale a mis amigos. O sea, sentir cómo una persona se siente desde prisión, incluso me llegó a mí también una carta de querido sobrino, yo me siento acá, pero yo me siento vivo porque yo también he creído en una fe, ¿verdad? Yo me, yo simpatizo y digo, no, cómo estaba Pablo, cómo verdaderamente apreció y decir esas palabras a la iglesia a pesar de estar destruido, a pesar de estar estancado en una cárcel. Y probablemente Pablo haya escrito a Efesios desde la prisión alrededor del año 62 después de Cristo. Yo también he visitado en la cárcel a muchos hermanos, hermanas, y que quieren ser liberados. A veces su corazón está encerrado, como dice, bajo cuatro redes. A veces es una desesperación porque quieren comunicarse con su familia. Pero fíjate, Pablo, cómo ha estado fuerte, tajante, listo, desde ahí, transmitiendo la paz y la tranquilidad, el amor de poder predicar en la iglesia. Ese alcance de la atención aborda un gran lapso, un comienzo de decisiones de tomar, ¿no? Antes de la creación del mundo, Efesios 1:4, y reflexiona ampliamente que los temas de la salvación ofrecidas por Cristo. La carta exhibe el estilo literario con oraciones largas, expresivas, repetitivas, metáforas desarrolladas, pero se concentra en Efesios, que presenta una gran cantidad de expresiones de alabanza, oración y adoración. Efesios 1:3 al 14, del 15 al 23, capítulo 3 del 14 al 21. Qué hermosa es esta parte. Y Elena G. de White también nos dice lo siguiente: simplemente porque se suscriben ciertos principios teológicos, pero no han traído a la verdad a la vida práctica. No lo han creído ni amado, por lo tanto no han recibido el poder de la gracia que proviene de santificar la verdad. Los hombres pueden profesar la fe en la verdad, pero si no lo hacen con sinceridad, no son sinceros, no son amables, no son pacientes, no son tolerantes, no son celestiales, es una maldición para sus poseedores. Y por su influencia es una maldición para él. El mundo necesita evidentemente de un cristianismo vivo, o sea, un cristianismo sincero. El cristianismo profeso se puede ver en todas partes, pero cuando el poder de la gracia de Cristo se ve en nuestras iglesias, los miembros realizan la obra de Cristo tranquilamente, sin fastidio. Cuando dicen, vamos a predicar tal, vamos a evangelizar tal, ya estoy aquí, yo estoy presente, yo pongo acá mi casa, yo pongo ello, yo pongo lo que falte, pero no puedo, esta semana voy a trabajar, pero date un tiempo. También tienes vacaciones, ahí también en las vacaciones saca tu tiempo. También están justamente en las redes sociales, predica ahí. No hay ahora, no hay límite de poder decir no.
Tú tienes que salir. Así que no te limites por lo que tú no puedas predicar, sino continúa porque Dios te ha escogido para esto. Voy terminando con esta parte. ¿Cómo anuncia Pablo este tema de la carta? ¿Cómo se puede resumir este mensaje de Efesios? Desde la prisión, Pablo presenta una visión cristocéntrica. Todo es Cristo. Estos tiempos es necesario establecer, depender totalmente de nuestro Señor. Los tiempos están cambiando. Tú mismo has visto una enfermedad casi incurable, pero gracias a Dios se calmó. Ha habido mucho llanto, mucho dolor, pero sin embargo, Dios está al mando de la iglesia. Y también han estado creciendo muchas personas, gracias a las oraciones, gracias a ser constantes, y gracias también porque tú, a pesar que estás ahí solo, sola, escuchando a veces la palabra de Dios, pero hay otros que hicieron ese fruto efectivo. Los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino para señalar los poderes del maligno, con el propósito supremo de que Dios está en marcha. Y Efesios 1, 9 al 10 nos habla de la mente cristocéntrica. Nos sorprende cómo descubren que los Efesios sea una epístola bañada en Cristo. Actuar como Dios en Cristo. Los creyentes y los recursos espirituales. Las fases, cómo mantenerse en las diversas formas de Pablo y que se concentren. Fíjate, un hombre casi como dice destruido, decirte desde la prisión, ten fe en el Señor. Yo sé que tú puedes. Nuestro Señor es el único Salvador. Y siempre la palabra eclesía, ¿no? La carta que dice, ¿no? La iglesia universal, la iglesia general, no una congregación, no un grupo pequeño, sino a lo general, ¿no? Entonces, terminando en sí esta lección, podemos decir, ¿no? La iglesia como cuerpo, la iglesia como edificio. Es una iglesia viviente, una iglesia en movimiento. Él es la esposa de Cristo. Es la iglesia como ejército del Señor. Date cuenta. Para poder terminar esta parte, ¿cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios? Entonces, te voy a invitar a que leas Efesios 1:9 como tarea. ¿Cómo nosotros, como cristianos, como adventistas, cómo podemos llegar a otras culturas? Ahora que tenemos una inteligencia, las redes, y cómo va creciendo la tecnología, cuanto más. Ya no hay excusa de decir, yo no sé inglés, yo no sé portugués, yo no sé otro idioma. Las aplicaciones están en tu celular. Y tranquilamente tú te puedes ir a otro lado, pídeme traduce, y automáticamente tú ya estás diciendo la traducción. Entonces, queridos amigos, no podemos parar de predicar. El Salvador viene pronto. Los discípulos no pueden estar, como dice, encerrados en una pared de 4 costados. Es un evangelio vivo, es una participación única, es una verdad que debemos transmitir. Fíjate qué más dice el Espíritu y Profecía. Esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta final, ¿por qué no nos damos cuenta del valor de este conocimiento? ¿Por qué estas verdades gloriosas se esconden solamente sábado, de lunes a viernes, como dice, tapado como tierrita? En nuestros corazones temblando, nuestros labios penetrando y todo nuestro ser. Su palabra nos ha puesto en posesión de todas las verdades esenciales para nuestra salvación. Entonces, los viajes de Pablo nos demuestran que existió, vivió y que pasó por esos lugares. Y a la gran fe, cómo demostró ese amor, ese poder, esa autoridad de decir, Cristo te salvó en la cruz del Calvario. Yo soy preso por él. Te invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por esta lección. Permite que estos maestros, maestras que escuchen, pueda ser de gran ayuda
para otros, que puedan despertar en la iglesia la forma de poder predicar ante cualquier circunstancia o prueba, porque esta carta a los efesios necesita remover la iglesia, necesitan predicar mucho más que antes. Ahora los tiempos están cambiando y cuánto más debemos depender. Gracias por todo ello, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te olvides de seguir. Y antes de terminar, queridos amigos, quisiera que puedan tener en sus oraciones a la hermana de un amigo. ¿Por qué te digo esto? Una, se puede decir, como un semblante normal. Este año le diagnosticaron cáncer de páncreas. Solo tenía 32 años y era doctora y madre. Pero cuando el cáncer pasa en la vida, fíjate cómo va cayendo y demoliendo esta parte. En sus últimos meses ha sido muy difícil para ella. Pero a pesar de ese dolor, ella se siente sonriendo. O sea, no mantiene el bajón por la enfermedad. Y los doctores no nos han dado buenas noticias. Los padres ruegan, claro, en oración de poder orar por él. Te pido poder orar por él. Justamente es de la hija de un pastor, La Rosa, y piden ellos de poder tener donaciones. Me gustaría que puedas yapear a este número que voy a poner en pantalla, o te lo puedo dictar también, al 9720-68-438. Repito, 9720-68-438. Este servidor va, todas las donaciones que puedan venir, le va a hacer presente no solamente a él, sino también de corazón, que todas las personas que han colaborado es gracias a las oraciones y también gracias a este repaso de la lección que trasciende y puedan escuchar otras personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si eres de otro país, escríbeme para poder decir cómo puedes donar esa parte. Dios te bendiga. Un abrazo y comparte. Maranat, Cristo viene.